Saludos estudiantes. Continuando con las clases de inmunología, les quiero agregar esta adenda que tiene que ver con las trampas extracelulares. Soy el doctor Rodrigo Rivera Concha, bioquímico, y les hablaré acerca de las trampas celulares en esta pequeña adenda. Primero, tenemos que explicar qué son los neutrófilos. Y los neutrófilos son las primeras células en llegar a un sitio de infección o inflamación. Los neutrófilos son parte de los granulocitos y provienen de el progenitor mieloide, del cual genera los distintos granulocitos, que son los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Los neutrófilos se caracterizan por tener este núcleo multilobulado, como ustedes ven acá, condensado, y por eso se les llama también granulocitos polimorfonucleares. En los seres humanos consisten de el 50 al 70% de todos los leucocitos que se encuentran en la circulación sanguínea. Pero si uno habla de otras especies, como por ejemplo en el ratón, son del 30 al 35% de los leucocitos circulantes y en los caballos aproximadamente un 60%. Las células que en estos mamíferos se les llama neutrófilos, en otras especies se les da otros nombres. Por ejemplo, en algunas especies de aves se les llama heterófilos y en este caso corresponden al 60 al 70% de todos los leucocitos circulantes. Y en peces, también en algunas especies de peces se les llama heterófilos y corresponden al 10 al 30% de todos los leucocitos circulantes. Ahora, estos neutrófilos tienen tres mecanismos de acción. El primero de ellos es la fagocitosis, con los cuales engloban los patógenos y los destruyen internamente, fusionando el fagosoma con un lisosoma. Si no puede destruir internamente al patógeno, lo que hace es liberar de los gránulos sustancias antimicrobianas al medio extracelular, lo que se conoce como la desgranulación. Y lo último, que fue descubierto el año 2004 por el grupo de Chilinski en Alemania, que es la formación de trampas extracelulares de neutrófilos. Ahora, ¿qué son las trampas extracelulares de neutrófilos? Las trampas extracelulares son una especie de malla que se libera a partir del neutrófilo y cuya principal composición es el DNA en conjunto con las proteínas de la cromatina, principalmente las histonas, que forman el nucleosoma y la cromatina. El grupo de Chilinski el año 2004 fue capaz de describir que estos neutrófilos que liberaban estas trampas en esta microfotografía electrónica que ustedes ven acá, era capaz de atrapar más bacterias y matarlas, porque además de las histonas, que son proteínas que ya tienen actividad citotóxica, también poseen proteínas de los gránulos, que son aquellas que ya tienen actividad antimicrobiana per se, como la mieloperoxidasa, que genera hipoclorito, una de las especies reactivas de oxígeno, la neutrofilolastasa, la proteinasa 3, la catepsina 3, que son proteasas, y por tanto eso finalmente mata bacterias. ¿Y cómo funcionan estas trampas, estas células de neutrófilos? Si tenemos un neutrófilo en estado, como se dice, en reposo, como ustedes ven aquí el núcleo multilobulado, y viene un estímulo, que ya vamos a ver qué tipos de estímulo pueden existir, lo primero que va a ocurrir es el desensamblaje de los filamentos de actina y va a comenzar la expansión nuclear. El núcleo va a comenzar a descondensarse, ¿okay? Y comienza a adquirir en el microscopio esta forma circular, que en realidad lo que ocurre es que adquiere esta forma esférica, y luego en algún momento ocurre una disrupción de la membrana nuclear y los componentes de los gránulos se mezclan con los componentes de esta cromatina hasta que finalmente ocurre una disrupción de la membrana plasmática y esta cromatina es liberada al medio extracelular. Esto lleva a la muerte del neutrófilo, pero
dado que este neutrófilo muere, es capaz de atrapar estos patógenos y matarlos también. Pero esta netosis, o dado que es una muerte, se le llama netosis, para hacer un símil con la apoptosis, en la cual la célula libera estas trampas extracelulares. Existen esta forma suicida en la cual el neutrófilo muere, pero también ahora se ha descrito una forma en la cual se liberan vesículas desde el núcleo que generan estas trampas extracelulares en el medio extracelular, pero el fagocito sigue funcionando y sigue activo haciendo fagocitosis y degranulación. Ahora, ¿qué fenotipos de estas trampas extracelulares existen? Existen tres fenotipos, lo que se conoce como las trampas extracelulares difusas, en las cuales uno ve una especie de malla muy tenue, en la cual el DNA se fue liberado en forma concéntrica desde lo que era el núcleo celular, lo que se conoce como las nets elongadas, o que aquí dice spread nets, las cuales, si la disrupción de membrana ocurre en un solo punto, va a lanzarse como una línea. Imaginemos lo que hace Spider-Man al liberar la telaraña. Aquí abajo vemos esto es una LED elongada, aunque esto también. Y luego está lo que se conoce como los agregados, cuando tenemos muchos neutrófilos que generan estos agregados y atrapan y destruyen a los patógenos. Y estos fenotipos se encuentran siempre cuando tenemos el estímulo. Ahora, dependiendo del estímulo, pueden haber más de un fenotipo, digamos, puede haber más concentración de un fenotipo y menos de los otros, pero en general vamos a encontrar los tres fenotipos. Ahora, estas trampas extracelulares atrapan bacterias, virus, hongos y parásitos, todos los patógenos. Pero también se han descrito que atrapan otro tipo de células como espermatozoides. Eso es bastante interesante. ¿Y por qué hablo de trampas extracelulares y no solo de trampas extracelulares de neutrófilos? Porque no solo los neutrófilos liberan trampas extracelulares, sino que además los monocitos macrófagos, los eosinófilos, los que ya hablamos de los heterófilos, y en el caso de los reptiles, los peces y las aves, los eritrocitos, dado que los eritrocitos en estas especies todavía tienen núcleo. Ahora, si no hay patógenos y se generan estas trampas, también se conoce como que es un arma de doble filo, dado que esta célula leucocitaria muere al liberar estas trampas extracelulares, por lo tanto también están implicadas en enfermedades inflamatorias, porque esta muerte es altamente inflamatoria, en enfermedades respiratorias, en diabetes y sus consecuencias, y también en infertilidad. Y vamos a ver cómo está implicada en infertilidad, y eso es un campo activo de investigación. Resulta que en el tracto reproductivo femenino hay leucocitos en forma normal, en forma fisiológica, durante la menstruación y luego del coito, y en forma patológica durante una infección o alguna inflamación estéril. Y resulta que se sabe que los leucocitos que hay presentes en el tracto reproductivo femenino, cuello uterino y el útero y la vagina, también fagocitan espermatozoides, degranulan y liberan el contenido de los gránulos al medio extracelular. Y el 2016 se describió que los espermatozoides también activan a los neutrófilos a liberar trampas extracelulares, y esto afecta la función de ellos. Esto es un campo activo de conocimiento y se está estudiando hasta el momento. Muchas gracias por escuchar esta adenda y nos vemos en otro momento.